Cuidado, Alex, que tú puedes enfrentarte a eso. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Mamá? ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Estás bien? Ah, sí, no ha sido nada. Buenas noches. Buenas noches. Hola, guapo. ¡Ah! Diga. ¿Encarna? ¿Encarna? Lo siento, se ha equivocado. No lo creo. Vaya, si es el rarito. Déjame en paz. ¿Qué? ¿Te sigue persiguiendo el demonio? ¡Ah! Has pisado una mierda. Basta. ¿Sabes lo que le dijo Dios a Jesús? Mira, le dijo, irás a la tierra, te torturarán, pero después en tu último aliento tú dame una señal y yo te salvaré. Y va Jesús y dice, vale, pues te doy una palmada. Soy el padre Martínez. Yo soy Alex. Mi sentido arácnido me dice que algo te preocupa. No jodas. Perdón, lo siento, padre. Es que verá, creo que un demonio está intentando entrar en mí. Me despierto cada mañana con miles de dibujos parecidos a este. ¿Así? Hostia, pues si eres tú un artista, chaval. Mira, te voy a contar una cosa a ti sobre el diablo. Mira, se abre el telón, primer acto. Sale el diablo con un rollo de papel de váter. Segundo acto. Sale el mismo diablo con otro rollo de papel de váter. Tercer acto, lo mismo. Sale el diablo con otro rollo de papel de váter. ¿Cómo se llama la obra? El diablo anda suelto. Hola. Hola. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano. ¿Te importa si me siento aquí? Te he visto en la iglesia y parecías preocupado. Bueno, yo... ¿Yo? No me fiaré de los curas. Pues a mí el padre Martínez me ha caído bien. Oye, ¿qué tienes ahí? Amiga, hay que ver cómo ¿Pero qué? Después de desmayarte, empezaste a hablar con voz de ultratumba, así que llamé al padre Martínez. Y yo soy más de bandas sonoras, pero bueno. Empezamos con el exorcismo, ¿eh? ¡No! Venga. ¡No! Quieto, hombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Antes muerta que sencilla. Nuestro pan de cada día, danos de hoy. Contaras 1, 2, 3. Deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Idiota! ¡Sálvame, Virgen María! ¡Unicornio! ¡Sálvame, Virgen María, por tu nombre y defiéndeme con tu poder! ¡Rico! Que el Señor sea contigo. No lo creo. No me fiaré de los curas. Ya no tienes que temer nada.